Amigos, ¿qué tal? Es miércoles, es tiempo de ciencia y el día de hoy tengo la maravillosa oportunidad de contar con un experto que usted a lo mejor prácticamente no ha escuchado hablar de este perfil profesional. Sin embargo, será algo con lo que estaremos habituados más día con día. Yo le quiero agradecer su presencia al doctor Alan Orozco Solano. Bienvenido, Muchísimas doctor. gracias. Gracias por la invitación. Además, le voy a dar de una vez el perfil profesional para que usted vaya tomando nota. Bioinformático, nanotecnólogo molecular. Son palabras grandes, doctor. Platíquenos, ¿qué hace? Bueno, mi campo de trabajo está orientado a lo que es la bioinformática y biología computacional. Eso tiene que ver con el almacenamiento, gestión y procesamiento de grandes cantidades de información de carácter biológico. Hoy en día vemos que la genómica está generando grandes cantidades de información y son necesarias herramientas y procesos específicos para poder analizar esa gran cantidad de información para hacer una traslacionalidad, por ejemplo, en el campo clínico, en el caso específico de la medicina genómica. Por ejemplo, si usted me tomara a usted como yo fuera una niña, usted explíqueme cuánto mide el ADN, por qué está complicado, platíqueme cómo le hacemos. Bueno, el ADN es una molécula muy interesante, ¿no? Porque tiene características muy específicas y su gran característica es la gran capacidad que tiene para almacenar información biológica. No solamente es compleja en sí misma, digamos, sino que tiene una gran variabilidad y una gran cambios en sus bases que pueden estar asociadas a patologías en casos concretos. Entonces, es necesario poder estudiar las secuencias del ADN y ver sus variabilidades, sus mutaciones y cambios con respecto, digamos, a patrones de referencia, en este caso, en genomas de referencia. Ahora, la ultrasecuenciación me la imagino como de enorme cantidad de secuencias que tendrían que tener un orden. Sí. ¿Me platica qué es? Esto es una nueva técnica de secuenciación que está basada en bioingeniería y nanotecnología. Antes, por ejemplo, se utilizaban aparatos con tecnología Sanger que estaban basados en método de capilaridad, que eran aparatos que secuenciaban y secuencian actualmente porque es una de las técnicas gold standard, pero no secuencian como hacen los aparatos de ahora. Son un poco lentos, no tienen la capacidad de secuenciar masivamente. En cambio, los ultrasecuenciadores actualmente tienen esa capacidad de leer genomas completos muy rápido con una gran economía en reactivos. El costo asociado a la lectura de cada base, lectura-costo, es muy importante, digamos, para analizar los costos de proyectos de secuenciación masiva, la velocidad y no solamente eso, sino la precisión de lectura de cada base. Ya. Ahora, corríjame, para saber algo sobre el ADN de una persona se tardaba uno antes 10 días, ¿cuántos días? ¿Meses? ¿Cómo es la comparación? Sí, bueno, ahora, digamos, en torno a la ultrasecuenciación tenemos la capacidad de aparatos que pueden secuenciar el genoma de una bacteria, por ejemplo, que ¿Sí? tiene tal vez un Escherichia coli, tiene unas 5 megas en una tarde. Es decir, en horas se puede secuenciar con las grandes infraestructuras de computación, se pueden secuenciar, puedes secuenciar el genoma favorito de tu bacteria en pocas horas. Y eso está asociado también a las grandes infraestructuras en el caso del genoma humano. Es decir, tenemos la capacidad de poder leer con aparatos de ultrasecuenciación genomas completos en semanas, varios genomas. Wow, estamos acudiendo a un momento de coyuntura también en América Latina, así lo entiendo. Reconozco en usted lo que he leído y he leído que usted es uno de los grandes precursores y prácticamente fundadores de esta plataforma iberoamericana para estos estudios. La pregunta sería, ¿cuál es el estado actual de América Latina frente a potencias como establecidas en la Comunidad Económica Europea, por ejemplo? Sí, bueno, es interesante. Por ejemplo, América Latina tiene gente muy buena en biología, en informática, en medicina. Tiene la característica de que los latinoamericanos tenemos la gran sensibilidad de hacer mucha innovación y le ponemos mucha pasión y emoción a las cosas que hacemos. Realmente no encuentro diferencias en cuanto a conocimiento y en cuanto a formación y calidad de la gente. Las únicas diferencias que encontramos o que he detectado es en cuanto a las grandes capacidades de inversión que tienen los países europeos, por ejemplo, Alemania, España, Inglaterra, en relación a nuestros países.
Claro, el capital que destinan incluso desde el Estado para poder promover este tipo de estudios, ¿no? Sí, O de investigaciones. Exactamente. Por ejemplo, esto se está impulsando en cuanto a la formación y en cuanto a la capacidad de la gente para desarrollar software en bioinformática, y estamos haciendo grandes pasos que nos llevan nos pueden llevar a grandes cosas. Se entiende muy bien el binomio, o lo trato de entender, el binomio de epigenética con bioinformática están unidos de por vida, ¿no? Es decir, han nacido juntos prácticamente a la luz de poder brindar grandes repositorios de información para poder entonces estimular más preguntas a lo mejor que respuestas sobre el destino en casos como la salud humana. Claro. Ahora mismo, en Costa Rica, y usted también lo anota en sus sugerencias, se están graduando ya los primeros bioinformáticos, ¿cierto? Sí, eso es muy importante. Se fundó la carrera hace como unos 3 años y ya tenemos los primeros bioinformáticos. En este momento tenemos, bueno, una primera entrada de la tercera generación de 18 estudiantes y actualmente hay unos 22 en tesis. Ya se graduó el primero el año pasado. Entonces estamos generando una gran camada de bioinformáticos desde Costa Rica hacia las demás regiones también, y hemos colaborado en la formación y en la ejecución de algunos proyectos académicos como en Guatemala y en Panamá también. En el caso de Guatemala específicamente, en la Universidad San Carlos de Guatemala y una colaboración específica en la Universidad del Valle para que haya una carrera y para que haya también un posgrado en biocomputación clínica a partir del 2017 en la Universidad San Carlos de Guatemala. Esto es sorprendente. Un alumno para llegar a bioinformática a estos niveles, además de cruce de información, porque tiene que saber aspectos biológicos y aspectos informáticos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo está compuesta la currícula? Bueno, hay una combinación de diferentes materias. Yo creo que el bioinformático es una persona que le gusta las ciencias multidisciplinarias. Que es un fenómeno también afortunadamente contemporáneo, ¿no? Le gusta programar, le gusta la parte de biología, la parte de medicina. No es aquel informático tradicional que hace aplicaciones bancarias o de cuentas por cobrar o pagar, sino que le gusta mucho el componente biológico, el componente vivo. Y le gusta descubrir también, es decir, integrar el conocimiento biológico. Tiene una sensibilidad social también, porque a veces muchas de las investigaciones en bioinformática tienen un impacto en la medicina. Entonces tienen como una sensibilidad social hacia crear cosas y tecnologías e investigaciones asociadas a un beneficio hacia la sociedad. Entonces ese grupo de conocimiento integrado es lo que da un patrón característico para la persona que quiera estudiar bioinformática, desea trabajar en esa área. Pero además vuelven al origen, porque si hay algo absolutamente informático es el ADN. Exactamente. Ese es el objeto de estudio de la ciencia. Es el objeto de estudio, ¿no? Si se caracteriza como tal, ese es el objeto de estudio de la ciencia. Es un disco duro, ¿no? Es un disco duro en el cual hay que leer, y hay un software, usted lo proponía también, me parece, o algunos de los... Hay un lenguaje. Hay un lenguaje que hay que interpretar. Exactamente. Entonces, todo este sentido críptico que tiene el ADN y desentrañar, sí, necesita tener cualidades, aparte de investigador, pues, de un ordenador, de un hombre estructurado o que pretende estructurar y combinar esto de forma muy afortunada. Usted participó en el diseño del primer posgrado de bioinformática clínica en Europa, algo que de entrada me parece motivo de orgullo para los latinoamericanos. Muchísimas gracias. Bueno, eso fue a través de un reconocimiento que me dio la Universidad de Valencia, la Facultad de Medicina, la Cátedra de Sistemas Genómicos. Posteriormente hubo un acercamiento también para colaborar en la generación del primer posgrado en bioinformática clínica en España y en Europa también. Y lo preparamos y lo ejecutamos con esa visión también de que la bioinformática no solamente se tiene que quedar en la parte biológica, sino que tiene que ser una translacionalidad a la parte clínica. Entonces, claro, definimos un nombre muy perfecto en relación a la combinación de las dos áreas, bioinformática clínica, que tuviera esa característica de encontrar variantes en muchas enfermedades monogénicas complejas, que se utilizara la tecnología adecuada para encontrar esas variantes, estudiarlas y tener test genómicos que pudieran ser de utilidad al médico que tiene digamos una inquietud
sobre el tipo de patología que está sufriendo el paciente, alguna mutación en un gen muy particular que está provocando una deficiencia, una desestabilización biológica en el paciente. Entonces, el poder integrar ese conocimiento junto con el médico también nos hace ir mucho hacia la medicina de precisión con orden de técnicas bioinformáticas y moleculares. No solo porque no serían invasivas y eso ya le da un respiro a esta humanidad que ya viene de sufrir mucho. En el horizonte, ¿ve usted cercano el momento en que el médico se convierte en un editor molecular? Bueno, nos falta muchísimo también para conocer no solamente el genoma, sino el epigenoma, que está asociado a nivel de metadatos del genoma. Y creo como el hipertexto, ¿no? El hipertexto asociado, ¿no?, al genoma. Sí. Entonces, nos falta descubrir más las características de nuestro genoma. A veces no entendemos muchas cosas que suceden ahí. De hecho, uno de los proyectos que se hicieron en Europa, en el proyecto del Consorcio Mundial también, que participó Europa, el ENCODE, trataba de encontrar esas partes no codificantes del genoma, o el ADN oscuro, el ADN basura. Y eso fue reciente. Entonces vean más bien el estado en que estamos. Estamos apenas descubriendo las regulaciones, las expresiones de muchos genes y caracterizando a nivel genético, molecular, esa información. Entonces yo creo que cuando hayamos descubierto muy bien esas características a nivel genético, podemos ir avanzando también y asociarlo a otras partes funcionales de la célula. Yo creo que vamos por el camino correcto. Los test genómicos, por ejemplo, están ayudando muchísimo, especialmente en las enfermedades monogénicas, y son un gran instrumento, especialmente si se están colocando ya ultrasecuenciadores en la clínica. Le pongo el caso concreto de Costa Rica. Por favor. Por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios pronto se está colocando un ultrasecuenciador, y ese ultrasecuenciador va a estar disponible para hacer investigación en el área del cáncer. Entonces, en la parte de oncología molecular, asociado a bioinformática y ultrasecuenciación, llevan al paciente a tener una mejor prevención y diagnóstico, y por supuesto tratamiento un horizonte hacia mucho, la patología, claro. que tiene. Es un horizonte en realidad. Es un horizonte, no lo tenías. De posibilidades, pero no solamente eso, sino también el poder caracterizar a nivel molecular un tumor que tiene el paciente. Es decir, podemos detallar más en información a nivel de tumor, a nivel de los genes, a nivel del perfil de expresión genética que tenga el paciente con tecnologías en biología computacional. Estoy muy asombrada y muy fascinada, debo reconocerlo. Muchas gracias. Hay una parte que usted tocó así rápidamente, solamente como soslayo. Yo lo compararía con un spam. ¿Es correcto? Un spam, bueno, es una forma de decirlo. Sí, bien. Entonces, México, y voy a hablar de Baja California Sur, y voy a hablar del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. ¿Qué hace aquí? Bueno, aquí tenemos una relación muy cercana con el Laboratorio de Genómica del CIBNOR, y compartimos muchas inquietudes en relación a las infraestructuras de bioinformática, la necesidad que hay de hacer investigación en el área marina, en genómica marina. Creo que el CIBNOR es un centro de excelencia y puede impulsar muy bien la parte de genómica marina, pero para ello es necesario que tengan la infraestructura bioinformática adecuada. Si no se puede hacer genómica, si no se tienen las herramientas y las infraestructuras de bioinformática en computación, y en eso el doctor Ricardo Vázquez está trabajando muy bien y está impulsando esta área en la cual nosotros tenemos colaboración con él directamente a través de la Universidad de Costa Rica. Quiero felicitarlo nuevamente por dos motivos. Por ser un muy buen ejemplo del mundo contemporáneo. Muchísimas gracias. Por ser un joven con tanta claridad para poder exponer algo, como le decía yo a la doctora Simoneca hace rato, con tanta claridad en un mundo tan complejo de información, justamente. Muchísimas gracias. Pues que tenga usted una feliz estancia el resto de días que esté por acá. A usted, amigo televidente, quédese más tiempo con nosotros, porque el día de hoy, en este reloj, le quedan varios minutos de tiempo de ciencia.
Innovación en cifras. De acuerdo a la información de la FAO, hay 4 millones de patentes vigentes en el mundo. A finales de 1995 se habían registrado más de 1 millón de marcas. En estos momentos hay cerca de 1 millón de diseños y modelos industriales registrados. En el Índice Mundial de Eficiencia en Innovación, los primeros países de la lista son China y la India. En México, según el reporte de CONACYT, el sector que representa una mayor tasa de reportes en cuanto a la realización de cambios en su estructura administrativa fue la de textiles, prendas de vestir, piel y cuero, con el 82% de las empresas del sector. Según el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en el año 2011 se solicitaron en nuestro país 14.055 patentes, de las cuales se otorgaron 11.485. En el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste se cuenta con la Oficina de Propiedad Intelectual y Comercialización de Tecnología, OTT, que además obtuvo desde 2012 la certificación a través de la convocatoria del Fondo Sectorial de Innovación lanzada por la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ciencia e innovación. Ciencia e innovación.